El invierno caía sobre Marbella con una tristeza inusual, vistiendo de gris las colinas y azotando con una lluvia fina y persistente los ventanales de la mansión de Ricardo Morales. Dentro, el lujo era tan vasto como silencioso, una fortaleza de mármol y cristal con vistas a un mar Mediterráneo que imitaba el color del plomo. En la sala principal, 5 hombres, eminencias de la medicina europea con trajes tan costosos como sus honorarios, bebían agua mineral con gestos medidos. Frente a ellos, Ricardo, un titán forjado en el acero de los negocios inmobiliarios, ofrecía su imperio sobre la mesa. Su voz, acostumbrada a doblegar mercados, sonaba rota, desnuda de su poder habitual, mientras prometía una fortuna sin límites, una recompensa obscena a quien pudiera devolverle la vida a su hijo de 10 años. Lucas, cuyo cuerpo y alma se consumían en un silencio apático provocado por una enfermedad autoinmune que ningún cheque había logrado siquiera comprender. ¿Te está gustando el inicio de esta historia? Dale like al video para que este contenido llegue a más personas y no olvides comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Que Dios te bendiga enormemente. Estamos muy cerca de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos muy pronto. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando estas narrativas que, esperamos, toquen tu corazón. Agradecemos de antemano tu valiosa ayuda para cumplir esta meta que tanto anhelamos. Ahora, volvemos a la historia, donde un padre desesperado está a punto de descubrir que la verdadera cura no siempre se puede comprar con dinero. En el momento en que los especialistas se retiraron para deliberar, envueltos en un murmullo de términos técnicos y pronósticos sombríos, Ricardo Morales se quedó solo, de pie frente al inmenso ventanal. Su postura era la de siempre, erguida y desafiante, pero su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Las ojeras profundas eran surcos cavados por noches de insomnio y desesperación, y sus manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios y levantado un imperio desde la nada, ahora estaban apretadas en puños de absoluta impotencia. Tomó su teléfono y con la voz quebrada por un dolor que ya no podía contener, le confesó a su asistente: daría toda mi lana, todo lo que tengo, por ver a mi hijo sonreír una sola vez, una pinche vez. Mientras tanto, Elena, una joven de 24 años de un pueblito de México, entró en la sala con la discreción de una sombra. Su uniforme de limpieza, sencillo y pulcro, era un contraste brutal con la opulencia estéril que la rodeaba. Sus oídos, sin querer, captaron la confesión desgarrada de su patrón, y una punzada de compasión le atravesó el alma. Un sentimiento tan familiar como la nostalgia por su tierra. Más tarde, al pasar por el pasillo del ala privada, vio la puerta del cuarto de Lucas entreabierta. Un impulso, una mezcla de ternura y atrevimiento, la hizo detenerse. En el bolsillo de su delantal guardaba una pequeña flor de bugambilia, de un color fucsia tan intenso que parecía robarle la luz al día gris. La había cortado esa mañana, un pequeño recordatorio del sol de su patria. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, como un pájaro asustado, Elena se asomó al interior de la habitación. El aire olía a antiséptico y a silencio, un silencio pesado, interrumpido solo por el bip rítmico de una máquina. Lucas yacía en la cama, pálido e inmóvil, un pequeño príncipe dormido en un castillo de tecnología médica. Movida por esa fuerza invisible que la conectaba con el dolor ajeno, Elena entró de puntillas, acercándose a la cama con un cuidado casi reverencial. Tomó la manita inerte del niño y con una delicadeza infinita colocó entre sus dedos la vibrante flor de bugambilia. Se inclinó y le susurró al oído, como si le contara un secreto sagrado: para que te acuerdes de los colores del sol, chiquito, para que no se te olviden. En el instante en que Ricardo cruzó el umbral del cuarto de su hijo, el universo que había construido con lógica y cifras se detuvo. No fue el pitido constante de las máquinas lo que capturó su atención, ni la palidez casi translúcida de Lucas. Fue el movimiento, un temblor casi imperceptible en los dedos del niño que se aferraban a una mancha de color fucsia imposiblemente viva en la penumbra de la habitación. Un suspiro, apenas un hilo de aire, escapó de los labios de Lucas
y sus ojos, apagados, durante meses, se abrieron para fijarse en la flor. La coraza de Ricardo se hizo añicos. El poder, el control, la arrogancia, todo se disolvió en un torbellino de shock y una esperanza tan frágil que temía respirar. Se giró hacia Elena, cuya presencia casi había olvidado, y su voz, despojada de toda autoridad, fue el ruego de un padre al borde del abismo. ¿Qué hiciste, muchacha? La mente de Ricardo era un campo de batalla. Una parte, la del magnate calculador, buscaba una explicación racional, una variable que hubiera omitido, etiquetando el suceso como una casualidad estadística, un espasmo neuronal sin importancia. Pero la otra parte, la del padre aterrorizado, se aferraba a ese instante como un náufrago a una tabla. Miraba a Elena, a esta joven empleada cuya existencia apenas había registrado hasta ese día, y no podía comprender cómo un gesto tan simple, tan insignificante en su economía de grandes transacciones, había logrado lo que legiones de especialistas y millones de euros no pudieron. Esta contradicción lo carcomía, obligándolo a cuestionar los cimientos mismos de su vida, donde el valor de todo, incluso del afecto, se medía en billetes. Elena, por su parte, llevaba consigo un mundo que nadie en esa mansión conocía. Había dejado atrás un pueblo bañado por el sol en Oaxaca, donde las casas de adobe se pintaban de colores vivos y el aire olía a tierra mojada y a tortillas recién hechas en el comal. Trabajaba jornadas dobles no por ambición, sino por amor. Cada euro que ahorraba era una gota de esperanza para su hermana menor, Sofía, cuyos pulmones débiles requerían un tratamiento costoso. La soledad en España era un monstruo que combatía con recuerdos y pequeños actos de fe. En la palidez de Lucas veía el reflejo de la fragilidad de su hermana, y su compasión no era lástima, sino un instinto protector, una necesidad de cuidar y sanar que brotaba de sus propias raíces y de su propio dolor. Cuando Ricardo, con una voz aún temblorosa, comunicó el incidente al equipo médico, se encontró con un muro de escepticismo profesional. Los doctores intercambiaron miradas condescendientes, hablando de estímulos sensoriales anómalos y descartando el evento como una coincidencia anecdótica sin relevancia clínica. Para ellos, la única respuesta seguía estando en los protocolos, en un nuevo tratamiento experimental, agresivo y, por supuesto, exorbitantemente caro. Insistían en que aferrarse a falsas esperanzas era contraproducente. La ciencia, con su fría y dura lógica, no tenía espacio para milagros de bolsillo ni para flores de bugambilia. La presión sobre Ricardo se intensificó, exigiéndole que volviera al único camino que conocía, el de resolver problemas a golpe de talonario. Sin embargo, algo había cambiado de forma irrevocable dentro de él. Esa misma tarde, Lucas, con una energía que no había mostrado en meses, buscó con la mirada a la joven que le había traído un trozo de sol. Su petición fue un susurro, la flor, pero para Ricardo resonó como un trueno. Por primera vez decidió ignorar el consejo de sus expertos y seguir un instinto que apenas reconocía. Buscó a Elena en los pasillos de servicio y, tragándose un orgullo de décadas, le pidió, casi le suplicó, que visitara a Lucas todos los días. Para Elena, la petición fue un shock. El miedo a cruzar una línea invisible luchaba con un profundo sentido de propósito. Aceptó con un tímido asentimiento, sintiendo el peso de la frágil esperanza de aquel hombre poderoso. Así comenzó un ritual silencioso que transformó la atmósfera gélida de la mansión. Cada día, Elena entraba en la habitación de Lucas, no con las manos vacías, sino con un pequeño tesoro arrancado del mundo exterior. Un día era una concha marina con los colores del amanecer, otro una pluma suave de gaviota que encontró en la playa, o una ramita de lavanda cuyo aroma llenaba el espacio estéril. No le hablaba de su enfermedad ni de los médicos. Le contaba historias de su pueblo, de cómo los colibríes robaban el néctar de las flores, del sabor de un mango maduro comido bajo el sol, de las leyendas que su abuela le contaba sobre las estrellas. Poco a poco, el cuarto se llenó de vida y Lucas empezó a reconectar con el mundo.
Ricardo se convirtió en un espectador clandestino de estos encuentros. Se escondía en el pasillo, observando desde la puerta entreabierta, y lo que veía lo sacudía hasta los cimientos. Presenció la primera sonrisa genuina de su hijo en casi un año. Escuchó las primeras palabras encadenadas en una conversación coherente. Cada pequeño progreso de Lucas era una puñalada de culpa en su propio corazón. Recordaba todos los partidos de fútbol a los que no fue, los cumpleaños celebrados con una llamada telefónica desde otro continente, las noches en que su hijo lo esperaba despierto solo para recibir un beso ausente. El imperio que había construido le parecía ahora una pila de cenizas frente a la abrumadora verdad de su fracaso como padre. La tensión externa no tardó en manifestarse con la llegada de Isabel, la hermana de Ricardo, una mujer cuya visión del mundo estaba tan pulida y fría como los diamantes que adornaban sus dedos. Al enterarse de la nueva terapia de su sobrino, su reacción fue de un desprecio absoluto. Enfrentó a su hermano, acusándolo de haber perdido el juicio, de dejarse embaucar por una sirvienta aprovechada. «Por Dios, Ricardo, reacciona. Esta gentuza es experta en manipular a los desesperados. Seguro quiere sacarte lana. Es brujería barata para ingenuos. ¿En esto te has convertido?». Sus palabras eran dardos envenenados diseñados para devolverlo a la realidad cínica que ambos compartían, un mundo donde la bondad siempre tenía un precio oculto. Ricardo, por primera vez en su vida, se encontró defendiendo algo que no podía cuantificar ni explicar lógicamente. Desestimó las acusaciones de su hermana con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo, pero las palabras de Isabel plantaron una diminuta semilla de duda en su mente atormentada. ¿Y si ella tenía razón? ¿Estaba su desesperación haciéndole ver milagros donde solo había una astuta manipulación? La batalla interna se recrudeció. Estaba atrapado entre el escepticismo de su clase social, personificado por su hermana y los médicos, y la fe silenciosa e inquebrantable que emanaba de los sencillos gestos de Elena. El camino hacia adelante se bifurcaba, y cada opción lo aterraba por igual. Una noche, mientras la casa dormía bajo el arrullo de la lluvia, Ricardo se cruzó con Elena en un corredor tenuemente iluminado. Ella venía de la cocina con un vaso de leche tibia para Lucas. No hubo discursos ni explicaciones, simplemente se detuvieron, y por un instante, el abismo entre el patrón y la empleada desapareció. Él la miró a los ojos, grandes y sinceros, y en ellos no vio ni astucia ni malicia, solo una profunda y serena compasión. Con una voz que era apenas un murmullo, logró decir: «Gracias». Elena no respondió con palabras, solo le ofreció un leve asentimiento y una pequeña sonrisa que lo desarmó. En ese silencio se forjó un pacto de confianza, una alianza improbable que prepararía el escenario para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Las semanas que siguieron fueron un espejismo de felicidad. La mansión, antes un mausoleo de silencio, se llenó con el sonido casi olvidado de la risa de un niño. Lucas, bajo el cuidado afectuoso de Elena y la nueva y torpe atención de su padre, florecía. Ricardo aprendió a dejar los informes financieros en su despacho y a sentarse en el suelo para escuchar las historias de Elena, viendo cómo su hijo gesticulaba, cómo el color volvía a sus mejillas. Por primera vez en una década, Ricardo sintió una paz que ningún negocio cerrado le había proporcionado jamás. Creía con la fe ciega de un converso que la pesadilla había terminado y que el amor, en su forma más pura y sencilla, había obrado el milagro que su fortuna no pudo comprar. Pero la enfermedad que anidaba en el cuerpo de Lucas era una bestia traicionera, indiferente a los cuentos y a las flores. La recaída fue súbita y brutal. Una mañana, la risa fue reemplazada por una tos seca y febril. La energía que había llenado la habitación se desvaneció, dejando a Lucas pálido y sudoroso, con la respiración convertida en un silbido agudo y doloroso. El pánico, frío y afilado, regresó con la fuerza de un tsunami, barriendo la frágil construcción de esperanza que Ricardo había levantado. La mansión volvió a oler a antiséptico y miedo, y cada pitido de los monitores que reinstalaron de urgencia era un martillazo en el alma del padre. El regreso del equipo médico fue sombrío, casi fúnebre.
Sus rostros no mostraban sorpresa, sino la grave confirmación de sus predicciones. Se movían con una eficiencia fría, conectando vías, ajustando máquinas, hablando en un código clínico que excluía por completo a Ricardo y a Elena. Había un aire de «se lo dijimos» en su profesionalismo, una validación tácita de que los sentimientos y los gestos de afecto eran placebos inútiles frente a la cruda realidad de la biología. Observaban la flor de bugambilia, ahora seca y marchita en un vaso de agua, con una mirada que la reducía a simple materia orgánica en descomposición, una anécdota irrelevante en el historial clínico del paciente. La culpa se desplomó sobre Ricardo con la violencia de una avalancha. Se sintió un idiota, un iluso que había apostado la vida de su hijo a un cuento de hadas. La imagen de sí mismo defendiendo a Elena frente a su hermana se le antojó patética. ¿Cómo pudo creer que una empleada sin estudios sabía más que 5 de las mentes médicas más brillantes de Europa? La desesperación, una vieja conocida, volvió a sentarse a su lado, susurrándole que había perdido un tiempo precioso persiguiendo una fantasía mientras la enfermedad avanzaba implacable. Su mundo volvía a reducirse a 2 únicas variables, la vida y la muerte, y sentía que por su estupidez la balanza se inclinaba fatalmente hacia el lado incorrecto. Finalmente, el médico principal lo apartó en el pasillo. Sus palabras fueron directas, sin el menor atisbo de compasión. «Señor Morales, hemos llegado al punto que queríamos evitar. La única opción que nos queda es el procedimiento de depresión linfocitaria con trasplante de células madre. Es de altísimo riesgo. Las posibilidades de éxito son escasas y las secuelas pueden ser graves. Pero ¿es esto o no es nada?» Le extendió una carpeta con los formularios de consentimiento, una sentencia de varias páginas escrita en un lenguaje incomprensible. La pluma que le ofreció se sintió en la mano de Ricardo tan pesada como un lingote de plomo, el instrumento con el que firmaría la última y más desesperada apuesta de su vida. Solo en su lujoso despacho, con los documentos extendidos sobre la mesa de caoba pulida, Ricardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Cada cláusula, cada párrafo detallando los riesgos, infecciones, fallo orgánico, muerte, era una tortura. El silencio de la mansión era ensordecedor, un vacío que amplificaba el sonido de su propia respiración agitada. La pluma seguía en su mano, un objeto inerte que contenía el poder de sellar el destino de Lucas. Pensaba en los millones que había gastado, en los expertos que había consultado, y todo había conducido a esto, a una decisión ciega, a una firma en un papel que parecía más un certificado de defunción que un documento de esperanza. Fue entonces cuando su hermana Isabel entró sin llamar, su presencia tan afilada como sus tacones sobre el mármol. Vio los papeles y un gesto de alivio sombrío cruzó su rostro. «Ya era hora, Ricardo», dijo con una voz carente de toda calidez. «Te lo advertí. El sentimentalismo no cura el cáncer ni las enfermedades raras. Tu única responsabilidad es usar tu dinero para comprar la mejor ciencia disponible. Deja de jugar a la casita con la sirvienta y haz lo que tienes que hacer. Firma esos papeles y déjate de tonterías. Es tu última oportunidad de no fallarle por completo a tu hijo». Su lógica era un bisturí, cortando cualquier atisbo de duda que no fuera puramente pragmático. Las palabras de Isabel, en lugar de aclararle, lo sumieron en una confusión aún más profunda. Su mente era un torbellino caótico. Por un lado, la lógica implacable de su hermana y los médicos le gritaba que firmara. Por otro, el recuerdo vívido de la sonrisa de Lucas al oler una ramita de lavanda se rebelaba contra esa misma lógica, que era real. La esperanza que había sentido en su corazón, o las estadísticas de supervivencia impresas en el papel. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, atrapado, un león en una jaula de oro, atormentado por una elección imposible donde cualquier camino parecía conducir al abismo del arrepentimiento eterno. Incapaz de respirar en el ambiente opresivo de su propia casa, Ricardo salió a la terraza, buscando aire. La lluvia fría y persistente de Marbella lo recibió, empapando su camisa de seda en segundos, pero él no lo notó. Se apoyó en la barandilla de cristal,
mirando sin ver el paisaje gris del mar y el cielo fundidos en uno. Cada gota de lluvia que golpeaba su rostro era como una lágrima del cielo, un reflejo de la desolación que sentía por dentro. Se sentía completamente solo, un rey patético en un castillo vacío, con un poder inmenso que no servía para nada, absolutamente para nada, frente al dolor real y tangible de su hijo. Fue allí, en medio de su tormenta personal, donde Elena lo encontró. Mosca se acercó con la misma discreción de siempre, sin hacer ruido, como si fuera una parte natural del paisaje. No llevaba un paraguas, dejando que la misma lluvia que empapaba a su patrón mojara su sencillo uniforme. No pronunció palabras de consuelo ni de consejo. Se quedó a su lado en silencio por un momento, compartiendo con él el peso de la atmósfera, una presencia cálida en medio del frío. Su calma era un ancla en el océano de angustia de Ricardo, una pausa inesperada en su caída libre hacia la desesperación total. Después de un instante que pareció una eternidad, Elena extendió su mano. En su palma no había una flor ni una concha, sino un pequeño chocolate, de esos que se compran por monedas en cualquier tienda de barrio. El envoltorio de papel y aluminio, de colores brillantes y diseño simple, parecía un objeto de otro mundo en aquel entorno de lujo minimalista. Ricardo la miró, primero al chocolate y luego a sus ojos, y vio en ellos una sinceridad tan pura, tan desprovista de segundas intenciones, que lo desarmó por completo. Era una ofrenda tan humilde, tan fuera de lugar, que por un momento olvidó los papeles y los médicos. Mi abuela siempre decía, comenzó Elena con su voz suave, que se mezclaba con el sonido de la lluvia, que el alma enferma el cuerpo, que cuando el corazón está triste, ninguna medicina funciona bien. Sus palabras no eran un sermón ni una acusación, sino el eco de una sabiduría ancestral, simple y profunda. Ricardo la escuchaba y por primera vez no intentaba analizar o refutar, simplemente absorbía la verdad llana que contenían esas frases. Era un concepto tan ajeno a su mundo de balances y estrategias, y sin embargo, sentía que tocaba una fibra olvidada en lo más profundo de su ser. Este es el mismo chocolate que le mando a mi hermana Sofía, continuó Elena, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y amor. No puedo mandarle medicinas caras ni doctores famosos, solo puedo mandarle esto. Le digo que es un dulce para el alma, para que no se olvide de la alegría. A veces, don Ricardo, la cura no empieza con una aguja, sino con un cachito de dulce, con un momento que te recuerda que la vida también puede ser bonita. La simplicidad de su lógica era abrumadora, una luz pequeña pero intensa que comenzaba a perforar la densa oscuridad de la mente de Ricardo. El impacto de sus palabras fue sísmico. Ricardo levantó la vista y miró el rostro de Elena, empapado por la lluvia pero sereno, y luego bajó la mirada a la carpeta que aún sostenía con su otra mano, con sus promesas de dolor y sus estadísticas de fracaso. De un lado, una verdad simple y humana, del otro, una ciencia fría y desesperada. En ese instante, su vida entera pareció pasar ante sus ojos. Las juntas directivas, los vuelos en jet privado, las cenas solitarias en hoteles de 5 estrellas, un imperio de soledad construido sobre la base de que todo y todos tenían un precio. Comprendió con una claridad que le dolía físicamente que había estado persiguiendo el valor equivocado. El poder, el dinero, el prestigio, todo se desmoronaba ante la verdad fundamental de un padre queriendo ver a su hijo feliz. El recuerdo de la sonrisa de Lucas, esa sonrisa que había vuelto a su rostro no por un tratamiento millonario, sino por el color de una flor silvestre, se convirtió en la única cifra que importaba, en el único activo de valor incalculable en su balance final. Esa sonrisa, ese instante de pura conexión, valía más que todas sus propiedades, que todas sus acciones, que todo su maldito imperio. Una nueva determinación se apoderó de él, una calma que no nacía de la certeza, sino de la aceptación. Ya no se trataba de ganar o perder, sino de elegir cómo luchar, y no quería luchar con venenos y estadísticas, sino con amor y chocolate. Dejó de mirar a Elena y fijó la vista en los documentos, en ese compendio de desesperanza legalizada. Ya no veía una solución,
sino un símbolo de su propio fracaso, de su intento de delegar y comprar lo que solo un padre podía dar. Su decisión estaba tomada, una rebelión no contra la ciencia, sino contra el miedo. Con un movimiento brusco y decidido, Ricardo levantó la carpeta. El sonido del papel rasgándose fue como un disparo en la quietud de la tarde lluviosa. Un desgarro violento, catártico, liberador. No se detuvo en el primer trozo. Siguió rasgando, una y otra vez, con una furia tranquila, reduciendo el contrato de alto riesgo a una pila de confeti inútil. Cada pedazo de papel, que caía al suelo mojado, era una cadena que se rompía, un eslabón de su vieja vida del que finalmente se liberaba para siempre. La puerta de cristal se abrió de golpe. Su hermana Isabel y el médico principal, atraídos por el ruido, se quedaron paralizados en el umbral, con expresiones de absoluto espanto. Observaron los pedazos de papel esparcidos a los pies de Ricardo como si estuvieran viendo a un loco destruir su última oportunidad de salvación. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has vuelto completamente loco?, gritó Isabel, su voz estridente rompiendo la atmósfera de la terraza. El médico, pálido, solo podía balbucear, incapaz de procesar la escena que tenía delante de sus ojos. Ricardo se giró para enfrentarlos. La lluvia le chorreaba por el rostro, pero sus ojos estaban encendidos con una nueva luz. «Se acabó», dijo con una voz tranquila, pero revestida de un acero que ninguno de los dos había oído antes. «Se acabaron los experimentos, las estadísticas y el miedo. Les agradezco sus servicios, pero ya no son necesarios. Váyanse de mi casa, ahora». No era la arrogancia del millonario, sino la autoridad inquebrantable de un padre que finalmente había decidido tomar las riendas de su propio corazón, sin importar las consecuencias. Isabel lo miraba con una mezcla de furia y lástima. «Has condenado a tu propio hijo, lo has matado por hacerle caso a una ignorante», le espetó, señalando a Elena con un dedo tembloroso. Pero sus palabras ya no le afectaban a Ricardo. Eran solo ruido, el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Vio cómo los médicos, ofendidos y desconcertados, recogían sus cosas y se marchaban, lanzándole miradas que lo juzgaban como un necio irresponsable. Su hermana le lanzó una última maldición antes de irse también, dejándolo solo con Elena en la terraza lluviosa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Una extraña paz descendió sobre Ricardo mientras observaba los coches de los médicos y de su hermana alejarse por el camino de entrada. Los pedazos de papel mojado en el suelo ya no parecían una locura, sino la primera decisión verdaderamente cuerda que había tomado en mucho tiempo. Se sentía ligero, libre de la carga de tener que ser el hombre que todo lo resolvía. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, ni una estrategia, ni una red de seguridad. Solo tenía un pequeño chocolate en la mano y una fe incipiente en el poder de las cosas simples. Se giró hacia Elena, quien lo había observado todo en un silencio respetuoso. No había triunfo en su mirada, solo una profunda empatía. Ricardo le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto de gratitud que iba más allá de las palabras. «Gracias», le dijo, y esta vez la palabra tenía un peso y una sinceridad completamente nuevos. Tomó el pequeño chocolate, sintiendo su modesta solidez en la palma de su mano, y sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó de regreso al interior de la mansión, hacia la habitación de su hijo. El ambiente en el cuarto de Lucas era tenso, cargado con el zumbido de los aparatos médicos que los doctores habían dejado encendidos. Ricardo entró, pero no como el ejecutivo que venía a supervisar una crisis, sino simplemente como un padre. Se movió con una lentitud deliberada, desconectando uno a uno los monitores que no eran esenciales, silenciando los pitidos que medían el miedo. Quería que la única presencia en la habitación fuera la suya y la de su hijo, sin la interferencia de la tecnología que hasta ahora solo había servido para cuantificar su declive. Se acercó a la cama y en lugar de quedarse de pie, en una posición de poder, hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en el borde del colchón, a la altura de su hijo. El gesto fue tan simple como revolucionario.
Acortó la distancia física y emocional que siempre los había separado. Lucas lo observó con sus ojos febriles, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su mirada debilitada. Vio a su padre, no al gran Ricardo Morales, sino a un hombre mojado por la lluvia, con una expresión de vulnerabilidad en el rostro. Con un cuidado infinito, Ricardo desenvolvió el chocolate. El suave crujido del papel de aluminio fue el único sonido en la habitación ahora silenciosa. El aroma a cacao, dulce y familiar, llenó el aire, desplazando el olor a medicina. Partió la barrita en dos mitades iguales, un acto simbólico de compartir, de comunión. La mitad que se quedó en su mano se sentía como una promesa, como el inicio de un nuevo lenguaje entre ellos, uno que no se basaba en logros ni expectativas, sino en la simple dulzura de un momento compartido. Le extendió la mitad del chocolate a Lucas, cuya manita se levantó con esfuerzo para recibirlo. «Ten, campeón», le dijo Ricardo con una voz suave, usando un apodo que no había pronunciado desde que Lucas era un bebé. «Un poco de dulce para el alma», como dice Elena. Lucas tomó el chocolate y se lo llevó a la boca, masticando lentamente. Ricardo hizo lo mismo y por un momento, padre e hijo comieron en un silencio cómodo, compartiendo el mismo sabor, la misma experiencia. Un puente construido con cacao y azúcar. «¿Está rico?», preguntó Ricardo, rompiendo el silencio. Y esa pregunta tan sencilla abrió las compuertas. No hablaron de la enfermedad, ni del dolor, ni del miedo. Hablaron del chocolate. Lucas, con su vocecita débil, dijo que le recordaba a los pasteles de Minomeses cumpleaños. Ricardo le contó que de niño su propio padre, un hombre pobre y rudo, le compraba un chocolate igual cada vez que sacaba buenas notas. Fue la primera conversación real que tenían en años, un diálogo tejido con los hilos de la memoria y el sabor dulce del presente. Poco a poco, la conversación derivó hacia otros temas sencillos. Hablaron de las historias de Elena, del colibrí que a veces veían desde la ventana, del color del mar cuando salía el sol. Ricardo escuchaba, realmente escuchaba, no como un adulto esperando a que el niño terminara, sino con una curiosidad genuina, descubriendo al hijo que apenas conocía. Y en medio de esa charla, encontró el valor para decir las palabras que llevaba años ahogando. «Perdóname, hijo, perdóname por no haber estado aquí, por haberme perdido tantas conversaciones como esta, por no haberte traído más chocolates». Lucas, con la sabiduría que a veces solo tienen los niños que han sufrido, pareció comprender el peso de esa confesión. No respondió con palabras, simplemente extendió su mano libre y la posó sobre la de su padre, un gesto de absolución y de amor puro. Ricardo sintió el calor de la pequeña mano sobre la suya y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. No eran las lágrimas amargas de la desesperación, sino las lágrimas dulces de la rendición, del perdón, del amor que, contra todo pronóstico, estaba encontrando el camino de vuelta a casa. El camino de regreso a la salud para Lucas no fue un milagro repentino, sino una construcción paciente, un ladrillo de amor colocado cada día sobre el otro. La fiebre cedió lentamente, la tos se suavizó y la fuerza volvió a sus pequeños miembros, no por la acción de una nueva droga, sino alimentada por la presencia incondicional de su padre y la alegría serena que Elena esparcía en cada rincón. Ricardo aprendió a medir el tiempo no en trimestres fiscales, sino en el progreso de la sonrisa de su hijo, en los metros que lograba caminar por el jardín, en la intensidad con que sus ojos volvían a brillar. La inmensa y fría mansión de Marbella comenzó a encogerse, perdiendo su solemnidad para convertirse por primera vez en un verdadero hogar, un santuario donde las risas y las conversaciones triviales eran la música de fondo de la sanación. La transformación de Ricardo fue la más profunda de todas. El titán de los negocios, el hombre que veía el mundo como un tablero de ajedrez para sus ambiciones, murió en 1900 en aquella terraza lluviosa. En su lugar nació un hombre que descubrió un propósito mucho más grande que acumular riqueza. Con una determinación que sorprendió al mundo financiero, comenzó a liquidar gran parte de sus empresas. No lo hizo con pesar, sino con una sensación de alivio,
como si se quitara de encima una armadura pesadísima. El dinero, antes su amo, se convirtió en su herramienta para crear algo perdurable. Una fundación dedicada a ayudar a niños con enfermedades raras, un legado de compasión que le daría un nuevo significado a su apellido. Con humildad, Ricardo le ofreció a Elena un puesto directivo en la nueva Fundación Alma y Sol. No era un gesto de caridad, sino el reconocimiento de que la sabiduría de ella era el pilar sobre el que debía construirse todo el proyecto. Le pidió que ayudara a diseñar programas que atendieran no solo al cuerpo, sino al alma de los niños y sus familias. Elena, con su visión compasiva, ayudó a transformar la propia mansión en el primer centro de la fundación, un lugar donde la medicina de vanguardia se combinaría con terapia de jardín, talleres de arte y el simple poder de la conexión humana. El lujo estéril fue reemplazado por colores cálidos, espacios de juego y el aroma constante de flores frescas. 5 años después, en un pueblo soleado de Oaxaca, México, un Lucas adolescente, alto y lleno de vida, estaba de pie junto a su padre en la inauguración de una nueva ala de la fundación, construida en la tierra natal de Elena. Ricardo, con el rostro surcado por arrugas de sonrisa, ya no parecía un magnate, sino un hombre en paz. Entre la multitud, Elena observaba con orgullo, tomada de la mano de su hermana Sofía, ahora una joven saludable gracias al apoyo de la fundación. El círculo se había completado. La sanación que comenzó en una habitación oscura en Marbella había cruzado el océano, devolviendo la esperanza al lugar de donde había surgido el primer gesto de amor. Mientras los discursos terminaban, una nueva familia llegó al centro, con una niña pequeña de ojos asustados, abrumada por su enfermedad. Lucas, viendo el reflejo de su propio pasado en ella, se acercó con una sonrisa amable. No le ofreció un juguete caro ni una tableta electrónica. En su lugar, sacó del jardín una flor de bugambilia, de un color fucsia intenso, y la colocó suavemente en la mano de la niña, susurrándole las mismas palabras que una vez lo salvaron, para que te acuerdes de los colores del sol. El verdadero valor de la vida, al final, no residía en la fortuna acumulada, sino en los lazos de amor que se construían y se regalaban, como una simple flor pasada de una mano a otra. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.